Hey, ¿cómo están? Soy Bobo, su biólogo de cabecera, y hoy vamos a empezar otro programa en Animal World. Pero antes de comenzar, déjenme darle los números de cabina, que es el 81 86 03 36 03. También estamos con Facebook y en YouTube como Radio UPG, y también estamos en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. También si quieres ver el montón de bachillerato, licenciatura y maestrías que tiene la escuela, puedes checarlo en www.upg.mx. Y si quieres sintonizar la radio desde la web, puedes hacerlo en www.radio.upg.mx. Recordando siempre, muchísimas gracias al rector Fernando Garza y también al director de radio, licenciado Enrique Sánchez. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, para continuar, hoy vamos a hablar, ya saben con lo que voy a decir siempre, voy a hablar de uno de mis animales favoritos, es ya la muletilla del programa. Nada, déjenme darle compartir. Ya está. Muy bien. Es uno de los animales favoritos. 100%. Siempre voy a decir eso, pero básicamente me gusta hablar de los animales que me gustan. Entonces, hoy vamos a hablar de un animal que, si bien no todas las especies de este animal se encuentran en todo el mundo, es reconocido. Las 8 especies de este animal que se encuentran en el mundo son reconocidas ampliamente. Tenemos en China, en India, tenemos aquí en América, que es el que voy a hablar en especial. También tenemos uno ahí en América del Sur. Y pues es uno de los depredadores más grandes. De hecho, es entre sus especies, es el depredador más grande de México. También en cuestión, en otra de sus especies es el depredador más grande de América. Considerado el depredador carnívoro terrestre más grande que existe, porque luego ya podemos hablar de los tiburones y ahí es otra cosa. Entonces, si no saben de qué animal estoy hablando, ya déjenme quitar la sorpresa. Hoy vamos a hablar de los osos. Los osos, de hecho tengo tatuajes de los osos también. Es otro de los animales que tengo tatuados. Pero bueno, dejemos de hablar de eso. Los osos, vienen de la familia de los ursos. Por el momento, ya nada más antes los úrsidos o los osos, habían más de 22 especies vivas en el mundo. Pero pasaron estos cambios de clima y estas situaciones que les cambiaron un poquito el mundo a ellos, y solo quedaron 8 especies vivas en el mundo, las cuales vamos a hablar específicamente de la que tenemos aquí, que es el oso negro. Pero vamos a hablar un poquito de las demás. Podríamos hablar del oso blanco, que es el que se encuentra en las partes de Norteamérica. Dato curioso, el oso blanco y los pingüinos jamás se han visto en la vida. Si llegan a ver algún programa que digan que no, que convive por con los pingüinos y así, no pasa nada. Los osos blancos jamás han visto un pingüino en su vida, ya que los pingüinos están en las partes de Argentina y los osos están en la parte norte. Muy diferente al parecer. De hecho todavía hay hielo en Argentina y los osos están batallando un poquito para estar allá. Muy bien, hay otros osos. Tenemos osos malayos, que les denominan oso malayo, oso negro malayo. Tenemos un oso en América del Sur que es bien chiquito, que le llaman el oso de anteojos. Tiene una carita color clara café con unos anteojos negritos muy bonitos. El oso panda también. Y específicamente vamos a hablar del oso negro. El oso negro, para la gente que es de aquí de Monterrey, ha tenido bastante contacto con él. ¿Por qué lo digo? El oso negro, de las 8 especies de osos vivos en el mundo, el oso negro es el oso que tiene la capacidad más como amistosa de todos. Hemos estado hablando, no sé si han seguido como que el juego de los videos que hemos estado haciendo. Hemos estado hablando de animales que han tenido que ver con la ciudad. Quiero hacer esta temática porque Animal World me lo promocionaron como un lugar donde tenía que hablar de animales salvajes. Y algo que muchas veces se nos pasa por alto es que hay muchos animales salvajes que se encuentran dentro del área urbana. O sea, hemos hablado de perros, hemos hablado de gatos monteses, hemos hablado de... Perdón. Ahorita estamos hablando de osos, de hurones. Hemos hablado de animales bastante peculiares, pero de hecho mapaches también hablamos. Pero todos han tenido algo en común.
que han tenido un contacto bastante urbanizado. Y tal vez ahorita no lo vemos, pero quería darles a entender que todas estas pláticas que hemos tenido juntos han tenido una especie de consecuencia. Es un plan malvado de mi parte, sí, en cierto aspecto. Mi plan era hacerles ver que hay muchos animales que probablemente no nos damos cuenta, pero están dentro de nuestra propia área, de nuestra propia fauna urbana, y siguen siendo salvajes, incluso peligrosos en algunas situaciones. Y si estamos, no sé, esperando que, pues yo podría hablarles de leones, hablarles de hipopótamos, hablarles de todos los animales fantásticos que hay, que generalmente no están cerca de nosotros. Pero me gustó hablar primero de los animales que estaban cerca de nosotros, ya que les puede dar a entender que, así como para nosotros es común en cierto aspecto, en ciertas áreas de la ciudad, ver un mapache, ver un lobo, ver un perro callejero, ver un perro en el monte, tal cual ya, ver un hurón, ver un zorrillo, que son animalitos que hemos estado hablando aquí. En otras áreas del mundo, también los animales que nosotros conocemos como exóticos, como leones, hipopótamos, tigres, y todo esto, son animales que podrían ser comunes en sus faunas urbanas. Pero a nuestro punto, digamos que la fauna urbana sí ha sido, si lo podemos denominar, controlada, porque hay de faunas urbanas a faunas urbanas. O sea, en algunas situaciones, pues, no sé, hay unas faunas urbanas como el dragón de Komodo. Dato curioso, el dragón de Komodo es, ¿cómo se llama? Está muy cerca de la gente, tan cerca que en algunas situaciones algunos pobladores dejan los cuerpos de sus familiares cerca de los dragones de Komodo para que ellos los consuman y limpian al hueso como una especie de ritual de despedida y estar como en paz con la fauna tal cual. Bueno, esa es una. Ahora, si estamos hablando bueno, nos regresamos. Si estamos hablando de los osos, como el oso negro, tal cual, tendríamos que hablar de algo muy específico. Los osos negros son animales salvajes. También lo dijimos en su momento con la mayoría de los animales de los que hemos hablado. No se recomienda en ningún momento tener un contacto con un oso negro, o en el caso de las personas que precariamente o tienen la capacidad físico socioeconómica de poder creer que pueden tener un oso en cautiverio, no lo hagan, gente. No es un animal que se pueda tener en cautiverio. Es un animal que patrulla a diario aproximadamente de 2 a 5 kilómetros solo por el concepto de caminar. Y no creo que tengamos un terreno de 2 a 5 kilómetros diario diferente para uno de estos animales, sin considerar que son animales salvajes. Se defienden y se rigen estrictamente bajo las leyes de lo salvaje, tal cual. Tanto formas de conducta como formas de defensa, de protección, situaciones que los cambian incluso fuera de su control en el aspecto instintivo, como hemos visto con otros animales que cuando, no sé, están en modo reproductivo, llegan a tener algunos contactos muy negativos con los humanos o con otras especies o con su misma especie. Y los osos tienen algo muy así. Muy bien. Ya que dimos ese pequeño disclaimer, tal vez sería bueno mencionar el segundo disclaimer. Los osos, sobre todo el oso negro, es un oso denominado como un oso bastante mexicano, un oso americano, pero aquí en México se le considera como el único oso que se puede encontrar en México. Está protegido bajo la norma 059, la grandiosa norma 059 que protege a todos los animales en peligro de extinción y todo ese tipo de cosas. En este caso, el oso se encuentra en peligro de extinción debido a que antes tenía un territorio más amplio, pero por ejemplo en el lugar de México se ha habido reducido mucho por la mancha urbana, tanto que lo ha absorbido en algunas áreas. Específicamente hablaremos de Monterrey. Pero antes de llegar a eso, solamente mencionar que si por alguna situación alguno de ustedes se pudiera llegar a ver involucrado en la muerte de uno de estos osos, ya ha sucedido. De hecho, vamos a hablar de ese caso, donde alguien por azares del destino consideró que asustar a un oso o golpear a un oso o hacerle daño a un oso o atrapar a un oso tal cual, lo consideró como un acto de defensa. Esas personas, hubo algunos casos
de personas que llegaron a ir a la cárcel de esta situación, debido a que la norma 059, al ser de grado federal y al tratar de, digamos, de llegar a una resolución de si era viable que una persona, la típica situación en donde una persona desconoce de una ley, pero la ley existe. Ahí hablamos de un problema que siempre ha estado como que en el aire. Si tú estás en un país, técnicamente estás obligado a conocer sus leyes. Si tú haces algo que rompe una ley que no era precisamente una ley que tú pudieras considerar en tu estilo de vida como coherente, en este caso pues las protecciones animales para algunas personas pues no se consideran coherentes porque no hay una comunicación de esto. O sea, las serpientes de cascabel están protegidas. Imagínate si yo le digo eso a alguien a un ejidatario que pueda llegar a tener contacto con ellas y la puedan atacar o algo. Puede llegar a haber situaciones en donde están ese tipo de cosas. Entonces, cuando sucede esto, digamos que la situación es que la ley dice, ¿sabes qué? Pues está violando la ley. Pero hay una especie de desconocimiento de causa. O en el momento que lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Entonces se te pone una especie de juicio. Si tú llegaste a hacer o cometiste algún delito en cuanto a este aspecto de la norma 059, el cual involucraba en riesgo tu patrimonio, bueno, no tu vida o la vida de alguien más dentro de tu patrimonio o algo así, se puede hacer una especie de juicio, una especie de careo en donde una persona puede llegar a simplemente pagar una multa o dada la situación puede llegar a ser que se expíen de cargos dependiendo, les reitero, dependiendo mucho de qué fue el motivo o la situación con la cual esto sucedió. Pero digamos que por casos así similares, o sea, digamos que no se da, que no procede este indulto del crimen y sucede. Puede llegar a haber problemas como 20 años de cárcel, 10 años de cárcel o multas de 70,000 pesos, 50,000 pesos, dependiendo del agravio o del cómo lo hizo, por qué hizo la situación. Ha llegado a haber casos, por ejemplo, una persona atrapó un oso, no sé cómo lo hizo, la verdad. Atrapó un oso que estaba dentro de su patrimonio y la persona se excusó diciendo que estaba protegiendo a su familia. Se llegó a un análisis del caso y se le dio un indulto a esta persona, o sea, no procedió el crimen tal cual, no procedió el acto. Pero él ya se había ido y al momento de irte pues pasa que te ponen como culpable de default y pues bueno, ya no supe si lo llevaron a atrapar o no, pero sí supe de ese caso en donde dijeron, bueno, no se dio cuenta y al parecer es muy habilidoso para atrapar osos. Pero bueno, a lo que voy es que esa persona ya tiene cargos entonces por este tipo de situaciones. No le puedo decir que mejor no se hubiera ido porque pues a veces sí suena muy feo, yo no soy quien para juzgar. Pero la ley está escrita y muchas veces no podemos jugar con este concepto de yo no conocía las reglas, así que no. Si la ley está escrita y tú estás en un lugar donde se juega con esas reglas, si tal vez, o sea, deliberadamente estás obligado a leer esas leyes, pero si no las lees, por favor, comunícate con alguien o procura decir, ¿sabes qué? Y si esto es ilegal o si esto es no, cuando empiezas a ver qué cosas rayan en la posibilidad de algo. Ese es mi consejo. Y pues, pobrecito de la persona. Pero bueno, volvamos a lo de los osos. El oso negro es uno de esos animales que se han adaptado muy bien a la mancha urbana. ¿Pero a qué nos referimos con muy bien? Fuera de sus hermanos, excepto los pandas, los osos suelen tener conductas bastante agresivas. Pero ¿a qué denominamos una conducta agresiva como tal? Los osos no son agresivos de romper una botella de vidrio al primer momento que te ven y dicen, ven acá, maldito. No, me refiero a que los osos tienen muy arraigado el concepto de protección de un área. Y los osos no tienen muy buena vista, pero tienen dos recursos increíblemente agudizados, los cuales les permiten dominar un área. Si bien hablamos de su olfato, ¿qué tan bueno es un olfato de un hombre? De un oso. Hablando, por ejemplo, en comparación del oso grizzly, que tiene una comparativa de olfato bastante similar con el oso negro.
Un oso grizzly te puede detectar que un humano se está acercando a más de 100 metros. Entonces, cuando tú llegas a estar cerca de un área de un oso grizzly y el oso grizzly no te quiere ver, simplemente no te ve. Porque en el momento que te huele, en el momento que te siente, en el momento que llega a haber una situación en donde tú estás cerca o algo, él se desplaza y ya no lo viste. Muy difícil que un oso tan grande como un oso grizzly te lo puedas llegar a ver si él no lo hubiese querido de alguna manera en algún momento. Esa es una. Muy bien, entonces, ¿cuál es el otro sentido? El oído. El oído de los osos también es muy bueno. En el dado caso también cuando hablan, en cualquier momento, incluso de los humanos, cuando alguien habla del olfato de un animal, el olfato y el gusto, aunque ustedes no lo crean, están espeluznantemente vinculados. ¿Qué tan vinculados están? Están vinculados tanto que si por alguna razón hay enfermedades, eh, un humano llega a perder el olfato, puede llegar a perder completamente el gusto al mismo tiempo, ya que el sentido de la captación de un olfato, del olfato y del gusto están conectados bajo los mismos receptores. Digamos que son como cuencas muy pequeñas, las cuales tienen pequeñas bracitos que en el momento que captan algo, al momento de abrazarlo, dependiendo de la capacidad del abrazo que tengan, de la molécula que les llegue, es el olor que te va a mandar la señal tal cual. Técnicamente cuando olemos no olemos las cosas que entran a nuestro cuerpo, sino las cosas que tienen contacto con esta parte receptiva de nuestro cuerpo. No se mete a nuestro cuerpo, lo que nos hace sentir es cuando olemos algo es que entra a nosotros tal cual, pero básicamente lo que nosotros olemos es lo que toca esa parte sensible del cuerpo, esa como piel especializada en la recepción de olores. Si tú comparas una nariz de un humano con la nariz de un perro, te vas a dar cuenta de algo muy especial, que la capacidad de nuestro olfato se divide a un pequeño ducto que está derecho. Este ducto derecho tiene estos receptores, los cuales ya les mencioné. Pero, y digamos que si tú metes un cotonete, como nos ha pasado con los análisis del COVID, tú metes el cotonete y el cotonete entra derecho. Significa que la cavidad es derecha. En cualquier otro ser mamífero que tenga una capacidad olfativa mejor a nosotros, ese conducto jamás es derecho. Si tú llegas a ver alguna radiografía o algo o algún esquema de un cráneo partido a la mitad, te vas a dar cuenta que las estructuras olfativas rara la vez son derechas. Generalmente son caminos serpentiles, digámoslo de esa manera, en donde aprovechan la mayor capacidad del área para poder tener una mejor recepción de olfato. En el caso de los osos tienen esta estructura igual también, pero con unos pequeños ciegos, los cuales les permiten todavía tener más área de captación de olor y con unas pequeñas bombas o unas pequeñas áreas de succión, las cuales permiten recibir un poquito más de material externo y con unos receptores o lo que denominamos ahorita como bracitos un poquito más pequeños para poder recibir moléculas más pequeñas y poder captarlas y tener, digamos, más amplio conocimiento. Ahora, una capacidad olfativa de esa magnitud debe de ir a la par a un cerebro tal cual. Tal vez nosotros no lo notamos, pero mientras más información recibamos del exterior, sumada a nuestra capacidad de nuestro disco duro, de poder tener información extra y poder guardarla en nuestro cerebro para utilizarla, se necesita un cerebro más grande. El cerebro de los osos es relativamente grande en comparación de los mamíferos en general, dando un poquito el tamaño al de los humanos, un poquito más grande, considerando que el oso negro puede llegar a medir aproximadamente de 1,60 a 1,70 de adulto. Entonces este cerebro también le permite otras cosas mágicas que podemos desarrollar de los osos, como su capacidad de percibir su medio ambiente, que era el olfato y era el oído, y la capacidad de almacenar un área específica del lugar y poder tenerlo en cuenta cuando, o sea, un oso, si va a un lugar, puede volver a él. Así que él tiene marcado toda el área de supervivencia donde la tiene marcada con rasgos de olor que él coloca y puede oler a kilómetros.
y rangos de, ¿cómo se llama? Rangos de oído, que él sabe qué oír, qué se escucha en ciertas áreas, cómo se escucha en ciertas áreas, y todo esto él puede hacer un mapa mental y puede viajar a cualquier lugar en cualquier momento, ya que su brújula mental, la cual necesita bastante capacidad cerebral para ello, puede utilizarla en ese aspecto y en cualquier momento ir de un punto A a un punto B, un punto C y volver al punto A como él quiera, tal cual. Bueno, ya hablando de estas habilidades, se pegan mucho a una habilidad que tiene el oso negro en especial. El oso negro es un oso bastante curioso, pero no me refiero a que sea curioso de, ay, qué curioso animal, no, sino que tiene una capacidad de curiosidad bastante compleja, si lo vemos de cierta manera. En comparación de otros osos que suelen ser más reservados para evitar contactos y peligro, el oso se ha acoplado bastante bien al ambiente urbano debido a que ha tenido mucho contacto con el humano. Al tener este contacto con el humano, le permite al oso tener esta capacidad de poder entrar, no sé, en algún área urbana, saber cómo entró y saber cómo salir y llegar a, no sé, lugares de basura, lugares de comida y todo eso y regresar. Y tener ese contacto humano que es bastante reconocido del oso negro, que puede llegar a tocar humanos, puede llegar a olerlos y estar cerca de ellos y no considerarlos una amenaza. Sin embargo, cabe mencionar y es muy importante recordar que si un oso negro llega a estar en una situación como estado de reproducción, con hambre o protegiendo cachorros, los osos pueden perder esta capacidad. Es algo que no se ha hablado mucho en el aspecto de los en el aspecto del contacto humano, que suele ser mucho en el área de San Pedro debido a su gran arbolado que tienen allá y su contacto tan cercano a la montaña, que no debería ser tan cercano, pero al parecer lo han hecho. Yo no soy quien para discutir. Bueno, entonces este contacto que tienen con digamos con los osos o con los animales de ese punto, sí ha hecho que los osos parezcan ser pues bastante tranquilos, bastante amenos, que no van a hacer nada, que no va a haber ningún riesgo para la situación, pero la verdad es que no. La verdad es que los osos pueden ser animales increíblemente agresivos. Tienen una fuerza descomunal. Una vez más, volvemos al comentario de siempre. Si tú dudas de la fuerza de un animal, si dudas de la fuerza o la capacidad física de un animal, busca un video, busca una imagen de ese animal sin pelo. Y te vas a dar cuenta que la capacidad muscular de los animales que se ven más tranquilos, se ven más así dóciles, es bastante fuerte. Considerando que un oso negro puede llegar a pesar aproximadamente de 90, 100, 120, incluso 150 kilos, un oso puede desplazarse casi a la misma velocidad de cómo camina a cómo sube, debido a que tiene unas patas increíblemente fuertes y una capacidad de utilizar sus garras y encajarlas en árbol tan fuerte, tan eficaz, que no le es, la gravedad no le es un problema real al oso para seguir avanzando. Entonces los osos negros suelen ser vinculados a árboles. Ahora, también podemos hablar de que los osos suelen ser animales, o sea, la estructura de un oso en general de los úrsidos son estructuras de animales carnívoros. Pero la mayoría, hasta eso, la mayoría de los osos no suelen basar su alimentación en carne. De hecho, el oso negro se basa mucho en semillas, más que nada en bellotas. Suele estar asociado a bosques que se les denomina bosques de encino pino, que suelen ser bosques que están en lo alto de las montañas. Ya cuando llegas a cierta altura, muchas plantas no se desarrollan tan bien. Sin embargo, plantas como los encinos, plantas como pinos y plantas que suelen ser mucho más leñosas, con menos estructura arbórea, digamos, menos tallo verde, si lo vemos de esta manera, suelen llevarse muy bien con esas áreas. Los osos se alimentan mucho de estas semillas, ya que contienen una muy buena cantidad de grasa, la cual les va a servir para un proceso, el cual ya hemos visto con otros animales aquí en este programa, llamado hibernación.
que en la hibernación de los osos es el Disneylandia del mundo de las hibernaciones, perdón, porque tiene un montón de cosas bastante curiosas. Los osos suelen tener reproducciones por ahí del periodo de abril, tal cual en el proceso de primavera, y el periodo de gestación de un oso suele ser de 220 días, que son aproximadamente 30 semanas, que es aproximadamente como 6 meses, son como 7 meses, entre 7 y 8 meses aproximadamente. Pero la capacidad de las hembras es bien curiosa. ¿Sabían que los ursidos, específicamente el oso negro en este caso, son de las pocas especies de animales que tienen la capacidad de retrasar el proceso de gestación para, digamos, acomodarlo al periodo de hibernación, para que los osos nazcan en el momento de la finalización de la hibernación, casi en el momento del inicio de la primavera? Los osos nacen y se apegan a su madre y empiezan a absorber nutrientes con su madre dormida. Una vez teniendo este proceso ya bien desarrollado, suelen, ya cuando despierta la mamá conseguir alimento. Ese momento en el cual los osos son tan pequeños que incluso suelen llegar a pesar hasta 100 gramos, los osos se desarrollan bebés muy pequeños. Cuando pasan este tipo de situaciones y llegan a un área, digámoslo, muy vulnerable para los osos, las mamás suelen ser muy agresivas. Entonces, generalmente en los procesos de primavera, cuando empiezan a buscar alimento, se vuelven agresivas por la protección de los hijos, o de las crías, perdón, y también por el concepto de tener mucha hambre. Entonces, en esos periodos, cuando buscan comida en invierno, cuando están teniendo parejas en finalizar la primavera, y en los inicios de la primavera, cuando termina la hibernación, suele ser los momentos más complicados para tener un contacto con un oso. Dato curioso, es en los momentos en los que suele haber más contactos con los osos, porque el invierno termina y empiezan a buscar comida. Y eso topa mucho con el punto de Monterrey, ya que los osos, como primer contacto, tienen muchas áreas de casas, como el área de San Pedro, el área de Santa Catarina en algunos puntos, en el área de Santa Catarina 400, creo que por allá, el área de la Estanzuela, muchas áreas montañosas que suelen tener el contacto del oso negro, y el oso negro tiene una capacidad de movimiento increíblemente amplia. Entonces, nada lo va a detener. Dos, en el proceso de buscarse o de tener algo que comer o algo así, si hay un bote tapado, lo van a destapar. Si hay un lugar encerrado, ellos pueden entrar. Tienen la capacidad de moverse a través de árboles, a través de subir una reja como se sube un árbol, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, todo este tipo de habilidades que tienen que tienen los osos para salir adelante en el ambiente urbano, les caen de perlas. Entonces empezamos a ver estos contactos humanos oso, por ejemplo, en el área de, ¿cómo se llama? Allá por la universidad, en el área de Mederos, hay mucho contacto con el oso negro, porque toda esa área de Mederos, toda esa área montañosa, es un área que tiene específicamente oso negro. Entonces, cuando termina la hibernación es cuando hay más contactos, y es en donde podríamos tener algún problema muy importante. En el caso específico del oso negro, suele ser un oso bastante, decirlo amistoso es algo muy ambiguo como tal, porque no es que sea amistoso, es que sabe cómo relacionarse con los humanos, sabe que no hay que tener conflictos. También el concepto, no todas las uniones humano-animales suelen ser perjudiciales para estos animales. Algunas veces los osos, por ejemplo, suelen tener contacto con los humanos para evitar que otros depredadores lleguen a tener algún problema. Por eso, algunas veces podemos ver osos negros con crías cerca de ambientes urbanos, en donde en cierto aspecto se protegen de la fauna salvaje, acercándose mucho al ambiente humano. También el desplazamiento de su área natural hace que el contacto humano sea más continuo, y eso no está bien.
Que quiero pensar que todos entendemos eso. Para que no digan que estoy diciendo, el biólogo de cabecera, Diego, dijo que sí valía construir ahí. No, 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 no. Solo menciono las cosas que suceden y que no están dejando de suceder. Y que hay ambientes positivos como negativos. Pero si lo ponemos en un resumen, es increíblemente negativo que haya contacto humano con oso. Pero dentro de lo negativo, los osos pueden aprovechar ciertas cosas. Bueno, entonces ya hablando de esto, ya podemos hablar que los osos tienen esa interacción positiva, o lo que se ve como una interacción positiva, debido a que gracias a esas interacciones pueden obtener alimento y protección del ambiente urbano. Pero en el momento que un oso se pueda llegar a sentir amenazado, tiene toda la capacidad física para poder borrar de cualquier situación que se les muestre enfrente. Muchas veces se puede ver que un oso no tiene una capacidad muy buena, digamos, lo vemos muy torpe, lo vemos muy tierno en cierto aspecto. Pero cuando el oso no está consumiendo semillas y no está consumiendo frutos, los osos tienen capacidades de caza. El oso negro es reconocido por poder atrapar venados, por poder atrapar incluso jabalís si lo considera necesario para llegar a obtener alimento. Un oso puede llegar a ser rápido, puede llegar a correr a 37 a 40 kilómetros por hora en áreas boscosas. Puede llegar a subir un árbol en la misma velocidad en la que camina, de manera vertical como manera horizontal. Así que huir a un árbol no es precisamente bueno. Hay algunas conductas que se tienen que tomar si llegamos a tener un contacto agresivo con un oso. Pero lamentablemente el oso americano es muy diferente en comparación de otros osos. Generalmente se habla de hacerse el muerto o este tipo de cosas, pero con el oso americano no funciona. Ya que lo que hace que un oso no quiera interactuar con un individuo que parezca muerto es que la agresión termina. Lo hablamos con los gatos. Cuando hablamos de comportamiento animal, el animal funciona de cierta manera. Funciona en... Oye, ¿cómo que se trabó esto? Está raro, perdón. Los animales funcionan de cierta manera. Cuando hay algún proceso en donde los animales se sienten en peligro, tienen alguna situación que los estresa, mientras este estrés exista, el animal va a estar en una especie de bloqueo, el cual le va a impedir llegar a otro túnel de pensamiento que no sea matar lo que lo está preocupando, o huir del área donde está preocupando, dependiendo de la capacidad del animal. En los gatos o en los felinos, como tienen una gran capacidad de caza, suelen acabar con los sensores de peligro que suelen llegar a tener. Cosas como entrar a un gallinero, matar a todas las gallinas y solo llevarse una. Es un concepto bastante normal en el ámbito en el ámbito de los gatos, por ejemplo. Y con los osos es algo similar cuando se encuentran en un estado de búsqueda de alimento. Reitero, el comportamiento de un oso es muy diferente en comparación al de los otros osos, pero no es diferente al de un mamífero. Si un mamífero se llega a sentir, en presión suficiente como para entrar en este estado, el cual no es para nada, llamémoslo, raro para ellos entrar, suele ser algo que les permite, de alguna manera u otra, defenderse. Oye, creo que se paró la transmisión. Pero bueno. Ok, creo que se paró la transmisión. No, está raro. Pero bueno, es que como que se repite y está raro. Pero bueno, yo sigo hablando, no te apures. El punto de los animales es básico. Al final, cuando ya se tiene el peligro controlado, se acaba este instinto de persecución y ya pueden contener su alimento. Al estar en un área urbana, sí es muy complicado volver al estado salvaje, al volver al estado tranquilo. Perdón. Bueno, ya, pues vamos, perdón, es que como que siento que hay fallas técnicas, se me traba a mí mucho, a lo mejor es mi internet. Bueno, fuera de cualquier cosa, los osos
hacen un, digamos, en el ambiente natural, suelen esparcir semillas gracias a sus heces, gracias a que el alto consumo calórico que requieren, que se puede suplir con semillas de cualquier tipo, que específicamente encino, ya que suele ser el alimento que suelen tener en estos ambientes tranquilos naturales tal cual. Pero en el ambiente urbano suelen alimentarse mucho de basura, suelen alimentarse de sobras, y es muy fácil para un, o sea, es muy fácil para un animal poder llegar a tener consumo de debe ser mi celular. Me traba más de lo que me ayuda. Muy bien, entonces sí suele ser más complicado para digamos, el tratar de consumir alimento aquí. ¿Qué se puede hacer para que podamos nosotros tener un contacto sano con los osos? Los osos suelen ser muy habilidosos para conseguir la basura, pero si nosotros no tiramos nuestra basura hasta el periodo que es colectada, ayuda mucho a que los osos no tengan que bajar aquí. Ahora, también puede haber áreas en donde, bueno, eso ya es más al ambiente humano, más que el ambiente de nosotros como humanidad, más que de lo que tú puedes hacer. Sería ya tratar de evitar de subir más montaña, porque ya es su territorio, están protegidos, pero por alguna razón, no sé cuál sea, sigue habiendo posibilidad de construir más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia arriba, y pues no está bien. Fuera de toda esta situación, lo que sí podemos hacer nosotros es que si vemos un oso o algo, sé que es bastante chido ver un oso, sé que es bastante fotografiable, y en comparación de otros osos están bien raros y son bastante amigables y coquetos cuando llegan a tener interacciones, pero solo hace falta una interacción negativa, una interacción agresiva de un oso que se esté defendiendo, que se sienta presionado, que tenga hambre, o que sienta que sus crías están vulneradas, para que un humano empiece a ver problemas y ahora sí quiera matar a todos los osos. Digamos que es una situación que ha pasado antes, no nada más con los osos. Por ejemplo, con este boom de perros callejeros, que a mi punto de vista, yo que he sido biólogo y he sido animalista en cierto aspecto con el ámbito de los perros, puedo dar a entender que no me gustaría que pues se mataran a todos esos animales. Debe haber una especie de tratamiento biológico un poquito más humanizado, debido a que el problema de los perros es problema de que la humanidad, como nosotros como personas, los dejamos libres y los dejamos reproducirse sin control, viviendo en situaciones ajenas a las que nosotros como humanidad les debimos proporcionar en algún momento. Y tú ves a gente diciendo, un perro en la calle, yo le doy de comer, y eso no está bien tampoco. O sea, sí puedes alimentar perros de la calle, pero necesitamos ser responsables al 100% de lo que están tomando. Eso es una situación o es una ayuda momentánea, la cual se agradece porque también es de buen corazón, pero hay que tener mejores fundamentos. Ahora, este tipo de contacto de fundamentos o apoyo a los perros suelen aprovecharlo bastante bien los osos, debido a que los osos pueden consumir las croquetas de los perros, y de paso, si el perro está muy pequeño, al perro. Pero digamos que todas estas áreas de situación precaria donde hay perros en la calle no suelen ser las áreas en donde los osos están, o a menos que se los hayan comido. Digo, no soy yo nadie para juzgar al oso, pero pues el perro puede ser viable un alimento para él. Pero bueno, ya nada más como conclusión les digo que los osos son animales bastante amigables y son importantes como los más grandes depredadores que hay en América en general. En el aspecto de México es el depredador más grande que tiene México, y no solo importantes en el área de tener contacto, no solo porque pueden llegar a atrapar a un animal incluso más grande que ellos, sino que mantienen el control de animales más peligrosos, no avancen en ciertas áreas. Si bien en el área de los osos que llegan a bajar o algo, es el animal que nosotros vemos, pero no sabemos qué barrera están dando los osos para que otros animales, otros depredadores más pequeños, pero igual más peligrosos que el oso, se encuentren del lado de la montaña y no tengan ese contacto urbano. Al perder esta barrera de osos, podríamos llegar a tener problemas bastante graves de otros animales que pudieran llegar a acceder al área urbana, y esos no son tan amistosos como un oso negro.
Nos tocó una bastante suerte, mala suerte para el oso, pero una muy buena suerte para nosotros para poder apreciar estos animales tan cerca. No deben de hacerlo, pero pues la situación está ahí y se ven. Así que no le hagan, no molesten al oso, no le den de comer, por favor. Los osos consumen mucho alimento y en el momento que cuando tú inicias, cuando cualquier ser animal o en general empieza a consumir alimento y se lo quitas, se va a enojar. Así que si tú le ofreces una cantidad de alimento a un oso, va a ser mínima sí o sí. Un oso puede comer 3 veces, 4 veces más de lo que tú comes al día, como una poca comida, una comida escasa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, gente. Con eso creo que sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo todo esto. Les voy a dar los teléfonos en cabina, que es el 81 86 03 7603. También estamos como Radio UPG en Facebook y YouTube. Y en Twitter como Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram. También estamos en la página por si quieres checar a bachillerato, licenciatura, maestría, incluso doctorado en www.upg.mx, y también puedes sintonizar la radio desde el internet en la página www.radio.upg.mx. Agradeciendo infinitamente a nuestro rector Fernando Garza y al director de radio licenciado Enrique Sánchez, perdónenme. Yo soy Gogo, tu biólogo de cabecera, les agradezco infinitamente, nos vemos, bye bye.